Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador viajó a Sonora para ofrecer perdón a los 8 pueblos que integran la nación yaqui. El presidente reconoció que este pueblo históricamente fue objeto de abusos y despojos y aseguró que el Estado mexicano nunca más deberá permitir esto. Las medidas anunciadas para resarcir estos hechos son suficientes. ¿Qué pasa con las comunidades hoy? ¿Qué retos están enfrentando? El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, presentó su nuevo modelo de gobierno. A 4 días de asumir el cargo, pidió al Congreso estatal que apruebe la ampliación de su gabinete y la apertura de una oficina especial llamada Amara Nuevo León, encabezada por su esposa, Mariana Rodríguez. Veremos qué opina la mesa de este tema. Y este martes, colectivas feministas marcharon por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. El presidente López Obrador criticó al movimiento luego de que se registraron enfrentamientos del llamado Bloque Negro contra elementos de la policía y ciudadanos de a pie. ¿Tienen sentido estas marchas? ¿Cuál es su propósito y cómo avanza en el legislativo el reconocimiento a la interrupción legal del embarazo? No te vayas, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. Ayer, el presidente López Obrador estuvo en Sonora para ofrecer a la nación yaqui una petición de perdón a nombre del Estado mexicano. El mandatario dijo que nunca más se debe permitir la marginación, los abusos y las injusticias contra los yaquis ni contra ningún otro grupo étnico del país. Afuera del evento, familiares de los 10 hombres desaparecidos hace unas semanas de la comunidad de Lomas de Bacum reclamaban justicia. Veamos en contexto. Este martes, el presidente López Obrador pidió al pueblo yaqui perdón por los crímenes que el Estado mexicano cometió contra ellos. El presidente remarcó que esta fue una de las comunidades que más sufrió violencia durante el Porfiriato, pues además del despojo de tierras, miles fueron enviados a Yucatán y Quintana Roo como esclavos. La ceremonia del perdón, como fue nombrada, fue parte de los 12 festejos de conmemoración de la independencia. Hace un año, el mandatario federal firmó el Plan de Justicia del pueblo yaqui, con la promesa de que los gobiernos extranjeros que cometieron actos vandálicos en su contra también ofrecerían disculpas. Pero ayer solo el Estado mexicano se disculpó. Este martes el presidente dijo que su administración busca reparar el daño cometido contra ellos y firmó los acuerdos sobre el plan de justicia del pueblo yaqui para restituirles 2.900 hectáreas de tierra, crear el distrito de riego 018 y un plan hidráulico para resolver su problema de acceso al agua potable. Desde 2010 los yaquis han denunciado violaciones a su derecho sobre el agua y los recursos naturales de su territorio. Durante la ceremonia, habitantes de Lomas de Bacum, uno de los 8 pueblos que integran la nación yaqui, se manifestaron afuera del evento para demandar justicia. El pasado 14 de julio, 10 hombres desaparecieron al salir de esta comunidad. El domingo, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que los restos óseos localizados en el rancho El Chichiquilite, en el municipio de Cajeme, corresponden a 5 de los 10 hombres desaparecidos. Las familias informaron que buscarán una segunda opinión, pues no han recibido las pruebas que ratifiquen la información ofrecida por la Fiscalía local. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de verles. ¿Cómo están? Buenas noches todas y todos. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, queridas Mariana, Euni, Lisa, Eder, buenas noches. Y como cada lunes y miércoles también, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. Qué gusto verles. Y Eunice Rendón, analista experta en temas de migración y de seguridad. Buenas noches, Eunice, qué gusto tenerte de regreso. Hola, buenas noches a todos. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. ¿Cómo viste este encuentro entre el presidente López Obrador y el pueblo yaqui? Esta ceremonia del perdón, como fue llamada, y los acuerdos a los que se llegaron. ¿Cómo lo viste? Sí, me parece muy interesante. Fue un diálogo de intercambio no solamente de saberes, sino de iniciativas, de inquietudes. Creo que hay que abordar el tema de lo que ayer sucedió desde 2 perspectivas. La de la deuda histórica con la nación yaqui, todo lo que el presidente López Obrador contextualizó, la forma en que les acribillaron, en que les mandaron hasta Yucatán como esclavos para poderles arrebatar sus tierras, después la manera en la que, pese al decreto del general Lázaro Cárdenas, nunca se hizo justicia para el pueblo yaqui, y lejos de cumplirles y de ponerles, de resolverles el problema del agua, de darles el territorio que les correspondía,
todo el tiempo, toda la historia del pueblo yaqui ha sido de despojos. Por eso es muy importante, no solamente el acto en sí, sino lo que de ahí se despliega, que es una pila de políticas públicas, una serie de temas pendientes como el asunto del agua y las tierras que paulatinamente se les tendrán que devolver a los pueblos yaquis, y que lo más importante de ese acto de justicia es que fue todo a través de diagnósticos de planeación participativa. Los funcionarios del gobierno de México se instalaron con las comunidades y fueron viendo cuáles eran las necesidades, más allá de la deuda histórica y de los pendientes históricos como el regresarle sus tierras. Había otras necesidades que son actuales y que se tenían que resolver, y esas las fueron identificando, y sus soluciones también de la mano del pueblo yaqui. Creo que eso es fundamental para el ejercicio de la justicia para las comunidades. El otro tema que también lo tenemos que hablar y también lo tenemos que decir es el de la inseguridad, es el de las condiciones de violencia que tienen no solamente en Sonora, o no solamente el pueblo yaqui, sino muchos territorios de este país, y que sigue siendo, por supuesto, un tema que no se ha resuelto y que se tiene que hablar, y por supuesto que las familias de las víctimas tienen todo el derecho de presentarse en el evento, y más allá de reconocer o no el ejercicio de justicia histórica, también exigir que se esclarezcan las desapariciones, y en caso de los cuerpos que han ido encontrando, que haya justicia también para las víctimas. Creo que es muy importante. Lo fundamental del ejercicio de ayer es que fue de la mano con la comunidad, a tal grado que los gobernadores de yaquis se asumieron parte del Estado mexicano, y la mejor muestra de que se asumieron parte del Estado mexicano es la iniciativa de ley que presentan, que le entregan al presidente López Obrador, para ley para los pueblos indígenas y afromexicanos. Me parece que más allá de, hay que revisar el contenido, seguramente tiene varias innovaciones con respecto, por ejemplo, a los acuerdos de San Andrés Larráizar. Pero más allá del contenido, el hecho ya concreto de entregarle una iniciativa de ley de la nación yaqui al presidente de México ya es un hecho simbólico, histórico y muy representativo. Es la culminación perfecta de ese proceso de justicia con la nación yaqui. Lisa, Eder ya lo pone sobre la mesa, y efectivamente habitantes de Lomas de Bacum pues ayer demandaban justicia para las personas, estos 10 hombres que fueron desaparecidos allá. Además, han dicho que además de que el gobierno se concentre desde luego en atender las demandas territoriales del pueblo yaqui, que sin duda son importantes, pues también no hay que dejar a un lado los niveles de inseguridad que enfrenta esta región. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué decir? ¿Cómo te pareció este plan de justicia para el pueblo yaqui? A ver, lo primero que yo quisiera hacer es que creo que sí es necesario un reconocimiento al evento mismo, porque nos pone de frente pues una problemática que lleva más de un siglo sin resolverse, de un pueblo que no solo fue oprimido en términos de saqueos de tierras, sino que también, como bien consignaba la nota, ¿no? Fue desplazado a otros estados de la República en un acto completo y absolutamente esclavista, que lleva años peleando su acceso al agua, su derecho al territorio, y que pues justamente estos procesos de modernización que llevaron a hacer nuevos desarrollos urbanos en todo el estado, pero que particularmente pues sobrepoblaron la capital del estado y requirieron cada vez más recursos hídricos, sobre todo el tema del agua. Pues sigue sin resolverse, ¿no? Después no solo de un siglo, sino además ya más de una década de pleitos en los tribunales, en donde incluso reiteradamente la Suprema Corte de Justicia sorprendentemente no les dio la razón, ¿no? Y quedaron sus derechos cada vez más limitados. Creo que hay muchísimas vertientes por las cuales entrarle al problema de la nación yaqui.
Uno es el tema de contaminación justamente de los recursos hídricos, ¿no? Los mantos sobreexplotados, pero también los ríos contaminados, ríos a los cuales ellos tendrían que tener acceso porque la construcción de los propios acueductos pasa por su territorio y en principio les dijeron que tenían 50% del caudal, luego les dijeron que no tenían 50% del caudal, que se iba a tener que racionar su derecho al agua a una cuota anual y después de eso nunca les respetaron la cuota y hoy en día pues les siguen todavía asignando más caudal tanto de las presas como de los acueductos a la explotación, digamos, urbana de la zona de Hermosillo. Eso me pareció simbólicamente muy importante, creo que justo es un tema de agenda nacional, saber qué estamos haciendo, no solo con la nación yaqui, sino con los territorios de las poblaciones indígenas en donde les estamos quitando los recursos, ¿no? La Ciudad de México, ¿a cuántas comunidades indígenas no está dejando sin agua desde Chiapas, pasando por un montón de estados del sur? Entonces, eso por primero. Luego, lo segundo es creo que hubo una cosa simbólica muy interesante que fue la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas justamente en el evento, porque si bien uno de los primeros actos simbólicos de redistribución o de reconocimiento de los daños ejercidos a la nación yaqui lo hizo su padre, ¿no? Después del porfiriato, pues fue un símbolo muy importante su presencia hoy, ya no solo por la herencia del cardenismo, sino también por lo que Cuauhtémoc Cárdenas representa en términos de las izquierdas y que hoy en varios medios nacionales se leía como una especie de guiño con izquierdas quizás más del centro o menos simpatizantes hacia toda la agenda de lo que hoy significa la 4T, y creo que eso como tal tiene un valor. Sobre la inseguridad, pues yo lo único, pasándole un poquito el valor a Eunice, es decir, pues ahora el nuevo gobernador de ese estado era el secretario de Seguridad Ciudadana de la Administración Federal y trae un problema muy importante, no solo en términos de extorsión, desaparición, sino también de homicidio y feminicidio, y será muy interesante ver cómo ese gobierno puede tejer e implementar los acuerdos que ayer ofreció el presidente y también saber cómo, qué estrategia de seguridad puede presentar justamente para contener ese fenómeno de violencia en el estado, que contrario a otros estados que siempre han sido muy problemáticos, pues Sonora ahora parece que está un poco fuera de control. Bien. A ver, Eunice, ¿qué decir? Lisa dice, es un tema de agenda nacional. ¿Qué decir al respecto de este evento? ¿Te parecen suficientes estas medidas para pues, atender la marginación histórica hacia el pueblo yaqui? ¿Cómo atender la inseguridad también allá? Primero que nada, subrayar esto, que es una marginación histórica y también, pues, esta falta, digamos, de sensibilidad que desde la autoridad ha habido. Entonces, creo que sí vale mucho la pena reconocer el acto mismo del presidente, la presencia del presidente también en esta oferta de perdón hacia el pueblo yaqui por toda esta marginación e injusticia que a lo largo de este medio siglo han sufrido y que pues se han convertido además se han cometido con una rudeza también importante de subrayar. Algo que mencionaba Lisa es el tema de la seguridad y bueno, el propio Alfonso Durazo prometió que iba a haber un seguimiento puntual de María Dolores del Río, quien es hoy su secretaria de Seguridad en el estado de Sonora, y aquí también la Fiscalía va a tener un papel muy importante para el seguimiento, por ejemplo, de los casos de estas víctimas, de estos asesinatos que se dieron de los defensores justamente medioambientalistas del pueblo yaqui. Este es un problema que viene de antaño. Aquí yo creo que lo que hay que tener mucho cuidado, es decir, hay que reconocer el acto, está muy bien que se haya llevado a cabo, muestra esta cara también sensible del gobierno, pero es muy importante que en esta reparación del daño prometida, pues haya un seguimiento muy puntual de las acciones y de los logros que esta tenga, porque como mencionaba también el propio Cuauhtémoc Cárdenas el día de ayer, no es la primera vez que los gobiernos prometen algunas acciones a este pueblo yaqui, sino que ya se ha prometido y no se ha cumplido o no ha resultado finalmente en nada importante. Entonces, esta que ha sido la vez más simbólica, que hay un consenso de los 68 pueblos originarios justamente que entregaron al presidente la propuesta de iniciativa también de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Entonces, esto entra en un contexto todavía más grande y más importante, pues que se cumpla, se modifiquen de ser necesario los artículos que piden también estos 68 pueblos originarios, y algo muy importante, que esta reparación del daño sea integral,
Ya veíamos a varias dependencias, incluso escuché esta mañana al secretario de Sedatu también haciendo algunas promesas importantes para el pueblo yaqui, el propio gobernador Alfonso Durazo diciendo que se va a atender desde distintas secretarías también el tema social, y finalmente solamente decir que hay otros lugares de México en donde también se deben llevar a cabo este tipo de actos. Tenemos este tipo de problemáticas, Chihuahua con el tema del agua, Tierra Caliente también con otras problemáticas que si bien son diversas, quieren esa cercanía y ese reconocimiento de la autoridad. Alfredo, ¿tú qué más destacarías de este encuentro? Ya lo comenta Eunice. ¿Qué podríamos esperar a partir de este encuentro, más allá de simbólicamente lo que significa? ¿Podríamos esperar que se construya una nueva relación, digamos, de pacificación de esta región del país? ¿Qué esperar a partir de este encuentro? Bueno, eso es lo deseable, pero yo sí voy a diferir prácticamente con todos por darle el valor que se le está dando al acto en sí mismo. Yo sí le doy un valor, y creo que es innegable, a lo concreto, a lo real, a la restauración de las tierras, ojalá un eventual tránsito de la ley que están proponiendo en un parlamento abierto. Diría yo, es el momento para que sea un parlamento abierto, inédito, donde haya una participación real y efectiva de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y no la simulación que estamos acostumbrados a ver de toda la vida. Hasta ese momento es cuando yo creo que merecería un acto eventual o calificar a una serie de acciones como actos de justicia. A mí me preocupa de sobremanera que el presidente López Obrador se pare otra vez, disculpas y perdones han pedido muchísimos, pero que otra vez se pare con una pancarta atrás donde dice justicia al pueblo yaqui, acto de perdón, porque se está generando, lo que se está generando lamentablemente en una narrativa que ha respaldado incluso la propia Secretaría de Gobernación, es que estas son medidas, por ejemplo, de justicia transicional, o que tienen ejes de entrada diciéndole justicia, ¿no? Justicia. ¿Dónde está la reparación? Probablemente en lo de las tierras. ¿Dónde están las garantías de no repetición? Tenemos familiares que ayer no pudieron acceder al evento, como ya se mencionó en la nota y como ya lo mencionaron aquí también, de las desapariciones del 14 de julio, pero también ni una palabra, ni una acción concreta, más bien, no hay resultados en contra de la impunidad por los asesinatos de Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez, defensores de la tierra en la región. Entonces, la verdad es que de ir pidiendo disculpas y perdón y perdón, sin que esté realmente un verdadero proceso donde la reparación, las garantías de no repetición sean concretas, veamos lo que está haciendo la 4T con los pueblos indígenas en el sur, pues al final resulta siendo algo perverso. A mí me preocupa mucho que pues, la atención del país, y probablemente y lamentablemente no muchas personas sabían o saben las atrocidades que ha vivido el pueblo yaqui hasta ahora, hasta que se pone la palestra. Eso está muy bien, pero ¿y luego qué? O sea, de veras tenemos que aceptar que este ya es el acto de justicia, y como dijo Eder hace un ratito, que estaba consolidado, que era la culminación de un proceso de justicia, pues por supuesto que no. Creo que estamos lejos y hay que ver todo lo que puede pasar con esa iniciativa de ley, pero sobre todo que concretamente se empiece a trabajar una agenda para los pueblos indígenas que contemple estas garantías de no repetición. La 4T está haciendo muchas prácticas indeseables. Tenemos que ir a una pausa, pero 20 segundos, por favor. Rápido, yo dije que era la culminación de un acto, del acto de ayer, la entrega, que es la culminación perfecta de este acto que sucedió ayer, que por supuesto es apenas el punto, déjame hablar, tengo 20 segundos, es el punto de partida de un proceso de justicia que suscribieron los gobernadores del pueblo yaqui en representación de todos los pueblos. No podemos venir aquí a decir que no es un acto de justicia comunitaria histórica, porque desde aquí, desde el centro, determinamos que no lo es. Los pueblos yaquis están ahí, tuvieron legítimamente la participación mayoritaria, y por supuesto hay que atender a las víctimas, hay que atender sus solicitudes, sus exigencias totalmente legítimas, y ahora hay una obligación más dura, porque efectivamente, como dice Elisa, el doctor Durazo es el gobernador y tiene que entregar resultados muy claros en tema de impartición de justicia. Bien, pues estaremos pendientes de este caso. Vamos a una pausa. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, presentó su propuesta de reingeniería de gabinete. Plantea crear más secretarías y dejar a su esposa al frente de un organismo que lo auxiliará. Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas.